Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por permitirnos despertar este día y despertar con el corazón y con la mente en esta sintonía de venir a este lugar que hemos asignado como el lugar de reunión para la Iglesia de Benecer. Gracias por el corazón de mis hermanos, gracias por la voluntad que has puesto en cada uno de mis hermanos de venir a esta hora y ser motivados de tu palabra y ser enseñados con tu palabra. Queremos que en esta hora que tenemos para meditar en este tema, sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y que podamos aprender, que podamos valorar lo que tenemos, pero al mismo tiempo que la enseñanza de este día pueda ser un impacto a nuestra vida de tal manera que podamos ser confrontados, pero al mismo tiempo que podamos ser instruidos a tener una mentalidad en honra a ti, a tener una mentalidad sabiendo que tú nos rescataste para ser parte de esta iglesia. Ayúdanos, Dios, y ponemos estos momentos en tus manos para que seas tú quien hable, en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días nuevamente. Tenemos nuestra lección, el paso 9. Entonces, si quieren abrir sus hojitas, tenemos esa lección. Muy probablemente todos sabemos este tema. Y muy probablemente es la página 23. Muy probablemente todos sabemos de este tema. Dice, mi iglesia. A ver, Mari, dime, ¿qué idea tienes de una iglesia? Así, una idea, lo que se te venga a la cabeza. ¿Qué es lo que sabes de una iglesia? ¿Qué es una iglesia? La idea que tú tienes, sí. Sí, acá o afuera. Lo que tú sepas, ¿qué es la iglesia? ¿Una familia? ¿Ok? ¿Sí? Y te lo pregunto porque después de esta lección vamos a saber, de acuerdo a la Biblia, qué es la iglesia. Mi buen Robert, dime para ti, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? Ok. La respuesta está bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, ¿quiénes conforman la iglesia? Los comprados con la sangre de Cristo. Los que le han dado su vida al Señor. Los que el Señor ha rescatado. Sí, la respuesta es correcta. Ahora, de acuerdo a al instructivo que tenemos, ahí hay una pregunta, dice, ¿la iglesia es un edificio material? ¿La iglesia es un edificio material? ¿Esto es una iglesia? ¿Esto qué es? Este es el edificio. Esto es el templo. Pero este templo vacío no es la iglesia. Este es un edificio. ¿La iglesia quiénes son? La iglesia son la gente que se reúne. Y ahorita vamos a ver qué cualidades. Entonces la iglesia no es un edificio material. La segunda pregunta dice, ¿la iglesia es la comunidad de todos los creyentes? ¿Eso es verdad? ¿La iglesia es la comunidad de todos los creyentes? Así es. Eso sí es verdad. De tal manera que si de pronto estamos en un lugar donde no hay nada de creyentes y en este edificio está lleno de gente inconversa que no conoce de Dios, que el Señor no los ha rescatado, ¿se puede llamar iglesia? Estamos en este edificio, pero probablemente el único cristiano sea el pastor o el que está dando la lección. Todos los demás no son cristianos. Llegaron porque quisieron ver, entraron porque tuvieron
esa comezón o esa intención de ver qué se hace allá. ¿Es una iglesia? ¿Podrían asegurar, estuvimos en la iglesia? Claro que no. Claro que no, porque de acuerdo a esta definición, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Los creyentes son los que creen que Jesucristo es Dios y que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para restaurar nuestras vidas. Ese es los creyentes. Entonces, si de pronto hay una persona, y vamos a pensar que pasa a un grupo de testigos de Jehová y se confunden. Y entonces entran con nosotros y les da gusto vernos y les hace sentido y se sienten cómodos. ¿Son parte de la iglesia? ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Y la iglesia está compuesta por creyentes, personas que creen en la deidad de Jesucristo. Entonces, la iglesia es una comunidad de todos los creyentes. Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por la radio o por televisión. ¿Puedo hacer eso? A ver, mi hermano Max, ¿por qué no? Mi hermano ya leyó la lección, ya sabe lo que se trata. ¿Y para qué tenemos que congregarnos? ¿Cuál es la idea de congregarnos? ¿Por qué? A ver, ¿vamos a congregarnos para qué? Para meditar en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿A poco eso no lo podemos hacer en casa? No podemos agarrar nuestra Biblia y meditar en la palabra de Dios. Nos congregamos para cantar. ¿A poco no podemos cantar en casa? Sí podemos. Nos congregamos para orar. ¿En casa no oramos? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo para qué nos congregamos? A ver, dime. A ver, la última parte, ¿para qué? Sí, o sea, nos reunimos para eso, para escuchar la palabra de Dios. Pero hay una sola cosa que no hacemos en la casa. O sea, sí es cierto, en la casa oramos, cantamos, meditamos en la palabra de Dios y eso lo podemos hacer. Y eso tendría que ser un hábito en todos los cristianos. Pero no por esto podemos decir que pertenecemos a una iglesia. Porque únicamente en la iglesia podemos ir, motivarnos para crecer. Y eso lo vamos a ver ahorita. Solo en la reunión de la iglesia, en la reunión de los santos, podemos ir, dice, un cuerpo bien constituido entre sí y bien unido, va creciendo y se ayuda mutuamente. Se ayuda mutuamente. ¿En casa podemos motivarnos algo? Desde casa podemos ayudarnos y preguntarle al hermano, hoy te veo con los ojos ojerosos, ¿tienes algún problema? Mi hermano, ¿te sientes bien? ¿Eso lo podemos hacer en casa? No, únicamente podemos hacerlo cuando nos vemos. Y por eso la necesidad de reunirnos. Más adelante dice Pablo, y no dejéis de congregarnos. Y también la epístola, la carta a los hebreos, que eso es lo que vamos a leerlo, es más claro en decirnos que la reunión de los santos es necesario porque solo juntos vamos a ir creciendo y edificándonos en amor. Solo juntos. Si una iglesia no tiene por objeto la predicación del evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo, no podemos decir que pertenecemos a una iglesia sana, a una iglesia con sana doctrina. Porque si no me importa
la necesidad de mi hermano, si no me importa que mi hermano no esté creciendo espiritualmente, entonces no nos podemos edificar y no nos podemos motivar. Y entonces no estamos cumpliendo el propósito de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Si alguien me lo quiere buscar, por favor, Mateo 16, 18. Cristo habló en futuro y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. ¿Quién me encontró? Mateo 16, 18. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Aquí ya estamos viendo las primeras señales de el plan redentor que Dios tenía desde la eternidad para el crecimiento de la iglesia. En todo el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la expresión iglesia. El Antiguo Testamento habla del pueblo de Dios. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento la iglesia no existía. Dios tenía un plan para su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? Los judíos, el pueblo de Israel. Y entonces nosotros no éramos parte de ese plan, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque eso es lo que vemos de manera literal desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento. Ese es el plan literal que vemos. Pero la iglesia existía desde antes, era un propósito que el Señor ya tenía. Tan es así que parte del ministerio de Jesús en la tierra era poner las bases de lo que posteriormente tendría que ser la iglesia. Y tanto que en este texto que habla acerca de las primeras expresiones de la iglesia, hablando con Pedro, miren, vamos a ver desde versículos anteriores. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí ya se está creando, el Señor está ya anticipando lo que ya vimos aquí como iglesia, el nacimiento de la iglesia cristiana en Hechos. Todo ese monstruo que se construyó a partir del día del Pentecostés hasta el capítulo 28. ¿Cómo nació la iglesia? Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad. ¿Cuál era la roca del que habla Jesús? Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice sobre esta roca, no está diciendo que Pedro es la roca de la iglesia. No lo está diciendo. Hay un diálogo con Pedro, pero el texto no sugiere para nada que Pedro sea la parte básica, la parte del cimiento de la iglesia. ¿Cuál es el cimiento de la iglesia? Ahí está. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esa es la roca, esa es la verdad fuerte. Cristo es el Hijo del Dios viviente y sobre esa verdad se edifica la iglesia. La iglesia cristiana, ¿a quién tiene como centro de todo? Jesucristo. ¿Pero qué Jesucristo? El Cristo crucificado y el Cristo resucitado. El Cristo que a través de ese sacrificio vino a redimir nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos una conexión, para restablecer esa comunicación que el hombre había perdido con el pecado de Adán. Y entonces viene Jesucristo a dar su vida para que podamos nosotros tener esa comunicación con Dios. Y nosotros podamos ver a ese mismo Cristo como el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos a Cristo como el Hijo de Dios, estamos creyendo que esta es la base de la iglesia. Y entonces, aquí viene el nacimiento de la iglesia. La iglesia es la gente que tiene como finalidad creer que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso insisto que si de pronto solo los cristianos son estas bancas y después llegan los testigos de Jehová a estos lugares, ¿estamos hablando de una iglesia? Pues no, porque los testigos de Jehová nuevamente, ellos no creen que Cristo sea el Hijo de Dios. Ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios de manera literal, de una manera minimizada, pero no creen que Cristo sea Dios, Dios mismo. Y Jesús le está diciendo a Pedro, esta es la base de la iglesia. En un sentido, iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo. Desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora sí, quiero que alguien me busque 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aquí viene este tema, la iglesia, ¿quiénes son? ¿Quiénes conforman la iglesia? Dice la pregunta, ¿con qué se compara la iglesia? ¿Con qué la compara el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios? La compara con un cuerpo. Y ahora en sentido más directo, ¿la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Y la segunda parte que dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aquí quiero hacer otra pregunta. Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿hay miembros en nuestro cuerpo que podemos prescindir de ellos? Es decir, a Dios gracias, yo tengo todos mis miembros en su lugar y útiles, ¿vale? Vamos a pensar esto. Pero vamos a pensar que hoy quiero hacer un ejercicio por no utilizar esta mano y me la amarro o me la corto. ¿Puedo seguir funcionando sin esta mano de manera normal? Estoy hablando de manera normal. Porque Dios me hizo esta mano para una finalidad. Y entonces, si me la corto o me la amarro y pretendo trabajar solo con una mano, ¿es posible? ¿Sí es posible? No es posible. Y por eso quiero hacer hincapié. Dice en 1 Corintios 12, 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro
cada uno. Hermanos, la iglesia está compuesta por todos nosotros. Y si somos miembros, somos indispensables en el cuerpo de Cristo. No podemos bajo ningún concepto decir, a ti no te necesito. Tú no sirves aquí para esto. El Señor, desde que nos rescató, nos puso en una iglesia, pero nos puso en una iglesia para ser miembros y para formar parte del cuerpo de Cristo. Si somos miembros, tenemos una utilidad básica. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es esa actividad que ustedes hacen en donde están incrustados en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué consiste su actividad? Porque esta mano me ayuda ahorita para hacer los ademanes, ¿sí o no? Esta mano me ayuda para buscar mi texto. Y entonces sí sirve esta mano. No puedo decir que no sirve. Y miembros somos cada uno de la iglesia, miembros. Nadie aquí estorba, hermanos. Nadie aquí está de más. Si el Señor te trajo a esta iglesia, es porque el Señor te puso como miembro de esta iglesia y tienes una actividad funcional. Tienes una actividad que hacer. Y ahorita vamos a ver más adelante, ¿para qué Dios te puso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? De tal manera que si no haces tu actividad, ¿qué pasa? Nos atrofiamos. Si han tenido la experiencia de que de pronto tenemos una fractura en este brazo, la fractura, y nos tienen que operar. Hay una cirugía y nos inmovilizan el brazo. La inmovilización tarda medio año. Con mucha ansiedad esperamos que ya nos quiten el yeso para que podamos moverlo, ¿sí o no? ¿Qué pasa después de que nos quitan el yeso? ¿Seguimos? ¿Agarramos la pelota? ¿Hacemos nuestros quehaceres? ¿Sí lo hacemos? No. ¿Qué pasa? Hay una atrofia. Se atrofia porque estuvo mucho tiempo sin movimiento. Y entonces, para que vuelva a tener movimiento, ahora la ciencia nos dice que debe haber una rehabilitación. Entonces, cuando no usamos los miembros, cuando hay un hermano que no está actuando dentro de la iglesia correctamente, ¿qué está pasando? Se está atrofiando, hermanos. Hay una atrofia. Y cuando tenemos un miembro de nuestro cuerpo atrofiado, tenemos un cuerpo ¿qué? Imperfecto. Tenemos un cuerpo que da lástima. Tenemos un cuerpo que da tristeza ver cómo un hermano tan frondoso, tan guapo, así, muy guapo, pero si no utiliza el brazo, si tiene un brazo caído, ¿es una persona agradable? Pues no. En todo momento le vemos un defecto. Cuando nosotros vemos una iglesia donde sus miembros no participan, no actúan, no hacen, ¿qué vemos? Una iglesia que da pena porque sus miembros no están trabajando correctamente. 2. ¿Quiénes componen ese cuerpo? La iglesia. La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Vemos nuevamente 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, estamos identificados, todos fuimos identificados en un mismo espíritu.
¿quiénes componen ese cuerpo? La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo. Todos los que fuimos bautizados en Cristo. Todos los que creemos que Cristo es el Dios, así como se lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si nosotros coincidimos con esta verdad, pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal. En Romanos 12, del 4 al 8, quien me lo tenga, lo lea, por favor. Gracias, mi hermano. Para mí esta es la explicación más clara de lo que es la iglesia. Esta es la explicación. Sin embargo, en todos los evangelios vemos qué es la iglesia, qué hace la iglesia, qué funciones tiene la iglesia. Y ahora, ¿cuál es la función de cada miembro? Me gusta mucho y vamos a aterrizar con Hebreos. Hebreos que da un consejo muy fuerte. Y ahí es donde tenemos que aterrizar. Pero de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, lo que le decía hace unos momentos, todos estamos constituidos por muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma, no todos los miembros fueron hechos para la misma función. Y entonces, de ahí la necesidad de que todos los miembros tengan que trabajar para que el cuerpo esté perfecto. Hemos sabido que cuando existe una discapacidad, de pronto se genera una habilidad en otros temas. Alguna vez platicando con mi hermano Max, hubo un momento en que tenía la visión un poco más opaca. Y me decía, pues sí, veo muy poco, pero como que la parte auditiva la desarrollé un poco más. Bueno, sí, pero como quiera que sea, el no tener una visión clara ya crea una discapacidad. Y aunque podemos tener un poco avanzada el tema de la audición, no es lo mismo que ver por nuestros propios ojos. Los que tienen problemas visuales ven por los oídos, por lo que oyen y por lo que pueden sentir, así es como se apoyan. Pero es mucho mejor cuando pueden tener la vista, porque la vista tiene una función importantísima. Y entonces, todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, está hablando Romanos y le está hablando a la iglesia. Así nosotros, a la iglesia, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros. Y no dice aquí que
poco a poco se van a ir integrando, van a ir conformando ese cuerpo hasta que el cuerpo sea perfecto. No, somos miembros del cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y aquí ya vienen esas actividades que cada miembro puede tener. El de profecía, el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside. A ver, de acuerdo a estas características que mi hermano Gama lo leyó, ¿cuál es la actividad que cada uno podría hacer en esta iglesia? Hay muchos dones, hay muchas actividades necesarias en la iglesia, pero lo que nos habla Romanos es básico. Cada uno de ustedes, ¿en qué parte de la actividad está en esta iglesia? ¿Qué es lo que hace? Si entendemos el tema de la profecía, tenemos que entenderla desde el punto de vista del original. ¿Qué era la profecía? ¿Se acuerdan? La profecía era el mensaje que Dios quería transmitir al pueblo de Israel. La profecía se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Y entonces Dios utilizaba a un hombre especial para que Dios le daba ese mensaje al profeta y el profeta lo revelaba a la gente. Esa es la profecía. Ya Dios ya dio todo su mensaje y está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos? Que alguien quiera transmitir la palabra de Dios a la gente. Y entonces eso es lo que se llama evangelismo. ¿Quiénes aquí hacen la labor de evangelismo? De transmitir las verdades bíblicas a la gente. Y es necesario ese don. Esa actividad es tan necesaria porque lo dice Romanos. Cada uno, según la gracia, teniendo diferentes dones, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio. Aquí podemos entrar todos o muchos. La actividad del servicio. La enseñanza. ¿Qué enseñamos? La palabra de Dios. La exhortación. Tenemos que ser exhortados por la palabra de Dios, pero a través de un hermano que tenga ese ministerio de exhortar, porque aparte ese ministerio tiene cualidades, hay que hacerlo con amor. Tenemos que exhortar a los hermanos a vivir una vida piadosa, a vivir una vida que le agrade a Dios y una vida que sirva a Dios. Al que preside, al que hace misericordia. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? ¿Qué les ha dado? ¿Qué ha dado? Dones, trabajo, actividad, habilidades. ¿Cuáles son? Por lo menos estas de las que habla Romanos. Dios ha dado más en otros, pero aquí tenemos unas, vamos a ver más. Entonces, pueden poner en sus anotaciones. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia según Romanos 12:4? Dones. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero vamos a leer un poquito más para que podamos entender el contexto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó algunos, y aquí vemos otros dones, aquí vemos otras actividades. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué dice? A ver otra vez todos. A ver otra vez, miren. Y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Dijimos que somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, hermanos, yo sí necesito al pastor, al profeta, al evangelista y al maestro para que esto pueda crecer, para que la edificación del cuerpo de Cristo sea real. No puede existir una iglesia creciendo, edificándose, si no existen estos elementos. ¿Y de dónde sacamos estos elementos? De la misma iglesia. Pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces, el cuerpo de Cristo no puede ser imperfecto. El cuerpo de Cristo no puede dar lástimas. El cuerpo de Cristo no puede dar de qué hablar. Porque el cuerpo de Cristo tiene una mano y 5 dedos. Porque el cuerpo de Cristo tiene las 2 manos completas. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza bien definida. El cuerpo de Cristo tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene todo. El cuerpo de Cristo. ¿Quién creó el cuerpo de Cristo? ¿Se acuerdan? ¿De dónde nació la iglesia? Y le dice Jesús a Pedro, sobre esta verdad, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En qué estaba fundada? En la verdad de que Cristo es el Dios. Y si Cristo es el Dios, lo que hace Dios es perfecto. Y vamos a ver más adelante que la iglesia es ¿qué? La novia de Cristo. Cuando hablamos de casarme, siempre buscamos la manera de que la persona con la que me voy a casar esté perfecta, esté bonita, esté agradable. Y entonces si Cristo constituyó a la iglesia como la novia del Cordero, la iglesia debe tener estas cualidades. Que Dios me permita aterrizar la lección, porque se va el tiempo bien rápido. Ok. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Dónde dicen? A ver, léale. Ok, es que estábamos viendo el contexto de Efesios 4:15, sí. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nuevamente. Y bueno, nuestra pregunta es,
¿quién es la cabeza? La cabeza no es el pastor, la cabeza no es el liderazgo, la cabeza no es los diáconos, la cabeza es Cristo. ¿Y por qué es Cristo? Porque Cristo compró la iglesia. Porque cuando en la eternidad pasada se estaba diseñando el plan de la iglesia tenía un fundamento sólido. ¿Y cuál es el fundamento? La verdad de que Cristo es el Dios viviente. Le dijo Pedro, tú eres Cristo, el Dios viviente, el Dios viviente. Y entonces, esta verdad está basada en que si Cristo es el Dios, la iglesia ve a Dios como la cabeza. La cabeza es Cristo, nos dice Efesios. Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Dijimos que la iglesia está conformada por todos los creyentes en Cristo, todos los que creen en Cristo. Ahora, vamos a ver Efesios, los primeros capítulos, que nos da una serie de posiciones que tenemos, pero de acuerdo a capítulo 1, versículo 12, solo nos remite aquí a un solo versículo. ¿Qué dice? Y esto tiene que ver con la posición que tenemos. El apóstol Pablo, al escribir el libro, la epístola de Efesios, empieza así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, nos predestinó para ser hijos adoptados para alabanza de su gloria, en quien tenemos redención, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ese es el punto, hermanos. Estamos reunidos como iglesia para hacer alabanza de su gloria. Pero no confundamos cuando venimos a la iglesia a alabarle a Dios. Eso es una actividad también muy noble, muy correcta. Eso es lo que en nuestro corazón proponemos todos los domingos cuando nos estamos arreglando. Vamos a alabarle al Señor este día. Y venimos y nos gozamos en la adoración y le cantamos al Señor con esa libertad que tenemos. Y le decimos al Señor, santo eres tú, santo, santo, santo. Y proclamamos su majestad. Pero no fuimos llamados para venir los domingos a cantar. ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer alabanza de su gloria. Que la gloria de Cristo, que la majestad de Cristo, podamos nosotros alabarle, no nada más los domingos. Que seamos alabanza de su gloria. Y la iglesia fue llamada para eso, hermanos. O sea, no nos reunimos los domingos. Entre semana llevamos nuestra vida tan ordinaria, tan normal, metida en nuestras actividades de trabajo, de casa, y ya los domingos 3 horas dedicamos para cantarle al Señor. Fuimos llamados para hacer alabanza de su gloria 365 días del año, 24 horas. Así fuimos llamados, para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y esa es mi motivación y esa es mi invitación en esta mañana. La iglesia, todos nosotros, no a manera personal, la iglesia tiene que ser alabanza de la gloria de Dios. La iglesia de Benecer se tiene que caracterizar porque sea alabanza de Dios. Porque nosotros podamos alabarle a Dios. Porque fuimos rescatados. Porque el Señor nos predestinó y nos hizo estar en esta iglesia
Y esta iglesia no nos reunimos los domingos para alabarle. Nos reunimos los domingos como consecuencia de todo lo que el Señor hace en todas nuestras vidas. Y seguimos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 24, del 18 al 20, ¿alguien se lo sabe de memoria? La misión de la iglesia tiene que ver con la predicación del Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia no es un grupo de personas que vienen con necesidades y aquí les lavamos el cerebro y aquí les decimos palabras motivacionales. La iglesia tiene como finalidad la predicación del Evangelio. Así como Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia tiene que predicar esta verdad. Jesucristo es el Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario vino a redimir nuestras vidas. Y nos vino a posicionar como hijos de Dios. Nos predestinó y nos puso su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos dio las arras de la herencia. Ahora sí, Hebreos 10:24. Y consideremos unos otros. ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Dice el versículo 23, desde el 19 de Hebreos, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Quién me lo contesta? Tome nota, hermanos. Esta es la pregunta que hay que contestar. Apoyarnos, ¿qué más? Animarnos. ¿Y eso a quién vamos a animar? ¿A nuestros hermanos? ¿A todos? Probablemente a los que necesiten ánimo. ¿Y cómo vamos a ver, mis hermanos, que tienen necesidad de ánimo? Cuando nos reunimos, hermanos. De ahí la necesidad, y por eso el autor de Hebreos dice, considerarnos al amor, considerémonos al amor y a las buenas obras. Y el versículo que sigue, no dejando de congregarnos. Seguramente la congregación de los santos tiene como finalidad estimularnos al amor. La congregación de los santos, cuando se reúnen los santos, tiene como finalidad motivarnos al amor y a las buenas obras. La iglesia está basada, la iglesia está hecha de gente imperfecta, comprados con la sangre de Cristo, pero todavía con un proceso de santificación gradual. Y entonces, imperfectos, en medio de una sociedad perversa, que el cristiano también sufre los embates de todas las circunstancias que sufre un ser humano normal que no conoce al Señor.
aún nosotros conociendo al Señor, también tenemos que vivir sufrimientos, necesidades. ¿Y en dónde vamos a encontrar este apapacho? ¿En dónde, hermanos? ¿En la iglesia? Por eso, hermanos, hace muchos años, y insisto en que esto es algo que lo tenemos que seguir haciendo. No podemos reunirnos en la iglesia si no nos saludamos. Por lo menos, si no venimos y nos saludamos bien, hermanos, no podemos hablar de una iglesia sana. ¿Cómo puedo ver a mi hermano que está pasando por una necesidad? ¿Cómo puedo decirle al hermano, ya llevan 2 meses y no los veo, ¿todo está bien? ¿Cómo está su vida? ¿Ya no quiere venir a la iglesia? Pero si no nos reunimos, ¿en qué momento nos vamos a motivar al amor y a las buenas obras? ¿En qué momento? De ahí la necesidad de la reunión de los santos. Motivarnos al amor, motivarnos a que hagamos buenas obras porque somos hijos de Dios, porque el Señor nos predestinó para alabanza de su gloria. Y si nos predestinó para alabanza de su gloria, nuestras obras tienen que agradar al Señor. Nuestras obras, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros dejamos de hacer, tienen que agradar a Dios. Y eso es lo que tenemos que motivarnos, hermanos. Si tenemos alguna necesidad, tenemos que ayudarnos mutuamente. Cuando estaba Pedro en la cárcel, los primeros capítulos de Hechos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía la iglesia? Había una necesidad. Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Estaba ausente de la necesidad? Estaban juntos, orando, juntos. La iglesia fue llamada, hermanos, para motivarnos a las necesidades de los hermanos. Y a veces no podemos solventar su necesidad. Y eso sí que quede claro. La iglesia no fue hecha para resolverle las necesidades a la gente. Porque si la iglesia fuese hecha para resolverle sus necesidades, aquí tendríamos la iglesia llena. Y aparte tuviéramos un espacio para los que pasan y piden ayuda. ¿Por qué? Pues para eso es la iglesia, ¿verdad? Hay que ayudarles. No, hermanos. La iglesia fue creada para la predicación del evangelio bajo la base primordial que Jesucristo es el Dios y que nosotros somos cuerpo de la iglesia, hijos de Dios, y que venimos a hacer alabanza de la gloria de Dios, pero entre nosotros tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras. Y nuevamente, ¿esto lo podemos hacer en casa? Desde la casa puedo advertir, mi hermano José Luis, lo veo decaído, vamos a hablarle por teléfono. Si sabemos que está decaído, sí se puede, pero si nunca lo hemos visto, ¿cómo vamos a motivarlo? El ser humano, el Señor lo creó tan perfecto que muchas veces nuestros problemas los expresamos en nuestro rostro. Y entonces solo hace falta ver a mi hermana que se queja un poco, que su cara está triste, para decirle, hermana, ¿quieres que te ayude en oración? ¿Te hace falta? ¿Tienes una necesidad? Para eso fue la iglesia, hermanos, para motivarnos al amor y a las buenas obras. Los que creemos en la iglesia, los que estamos en la iglesia. El principal objetivo de la iglesia es la predicación del evangelio, ya lo dijimos, bajo la base primordial que Jesucristo es el Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero uno de los requisitos es que si nos reunimos, tenemos que ser edificados en amor, motivándonos. Nos vamos a motivar. Esa expresión de motivarnos da la idea, algo así, de picarnos las costillas. Si de pronto estamos así medios distraídos, píquenle la costilla al hermano y verán cómo reacciona. Esa es la idea, de reaccionar. La idea de decir, si hay alguien que está al pendiente de mí. Cuando vean a un hermano que ha dejado de venir, vayan y píquenle las costillas, hermanos. Vayan y decirle, hermanos, vamos a la iglesia. Vénganse, vamos a honrar al Señor. ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local?
¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. Ese es a lo que acabamos de leer. ¿Sí? La Biblia enseña que todo creyente debe ser parte de una iglesia local. Todo hermano que ha creído en Jesucristo, todo hermano que tiene su fe en Jesús, debe formar parte de una iglesia. Porque un hermano que cree en Jesucristo y no se reúne en una iglesia, no tiene la posibilidad de ir creciendo. Tampoco tiene la posibilidad de que su actividad le ayude para crecer a otros. Y aquí aterrizo con esto. No sé si ustedes conozcan hermanos que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y no tienen una raíz en ninguna iglesia, no tienen ninguna responsabilidad en una iglesia y conocen todas las iglesias. Esto de ninguna manera puede ser bíblico y tampoco puede ser correcto. Si entendemos que el Señor nos puso en la iglesia para ser parte del cuerpo de Cristo, no podemos pensar que yo soy cristiano pero no soy parte del cuerpo de Cristo. No puedo pensar que yo sí soy hijo de Dios, pero como todas las iglesias son imperfectas, pues yo desde aquí y no soy parte de. El Señor nos puso en una iglesia perfecta y cada uno formamos un miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces no podemos ser cristianos si no podemos tener una responsabilidad en una iglesia. Porque cuando yo estoy en mi iglesia, tengo que contribuir para que mis hermanos se edifiquen, mis hermanos crezcan. Pero también yo tengo que ser fortalecido y edificado por el trabajo de toda la iglesia. Y eso es parte de la honra que le debemos dar a Dios. Cuando queremos honrar al Señor, lo honramos con lo que hacemos para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué tan necesario es reunirnos en la iglesia? Totalmente. Totalmente necesario para reunirnos. Totalmente es necesario reunirnos para edificar el cuerpo de Cristo. Somos una comunidad y necesitamos vivir en comunidad, tener en común todas las cosas. ¿Qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Lo que les decía, Hechos capítulo 2, versículo 42. Alguien lo sabe de manera muy práctica. ¿Qué hacían? Lo leímos, lo estudiamos. ¿Qué hacían? Dice, y tenían en común todas las cosas. Perseveraban en la doctrina, en la oración, ¿y en qué? En el partimiento del pan. Hermanos, la iglesia tiene que ser una comunidad que tenga en común la oración, la predicación del evangelio y el partimiento del pan. Es decir, que los convivios no tienen que ser una manera extraordinaria. Tenemos que tener una comunidad real. Tenemos que ser parte de. Y esto es lo que hacía la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva. Tenía en común todas las cosas, partiendo el pan en sus casas y las oraciones. ¿Sí o no? Esa es la base de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva empezó así. Y hoy en día esto no puede decir, bueno, eso ya pasó mucho tiempo y hoy no es posible. Tenemos que seguir vivenciando esta actividad que caracterizó a la iglesia primitiva. La oración. Tenían en común todas las cosas. Hermanos, tenían en común todas las cosas. El problema de mi hermano era el problema de mi hermana. Mi problema era el problema de ustedes. Tanto que el apóstol Pedro estaba en la cárcel y toda la iglesia estaba orando, preocupados por su estado del apóstol Pedro. Es decir, la iglesia no puede decir, bueno, sí, el hermano se metió en problemas, pues es su problema. Yo vengo aquí a adorar a Dios y le cantamos y cerramos los ojos y le oramos a Dios. Pero tenemos en mente que mi hermano está pasando por una necesidad y no hacemos nada. Desde la creación de la iglesia cristiana nos habla de que tenían en común todas las cosas. Y esto es lo que tenemos que tener también nosotros como base de la iglesia. Tener en común
todas las cosas, que todos lo tengamos nosotros y que todos podamos estar listos para orar, que todos podamos tener comunidad, comunión. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudar. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Gálatas 6:2. ¿Quién me lo lee? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Al ser miembros de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Gálatas 6:12, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, sobrellevando las necesidades de cada uno, sería la respuesta. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Hermanos, qué tan importante es ver a la iglesia como parte de mi familia. Aquí lo dice Gálatas, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí no se vale decir, es que yo no me llevo con la hermana. Es que, pues sí, nos reunimos, pero no tengo mucha comunicación con el hermano o con la hermana. Aquí no se vale. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que tener esa parte de llevarnos bien. Primera de Pedro 4:10. Ayúdame, por favor. Poner al servicio de los demás. Y termino con esto. Si dijimos que somos una comunidad y que somos importantes todos para el crecimiento, quiero invitarlos a que podamos hacer un ejercicio y podamos ver durante el servicio que tenemos ya en unos momentos quiénes no vienen y podamos por lo menos llamarles y decirles, hermano, no te vimos en la iglesia. ¿Tienes algún problema que podamos orar por ti? Y probablemente podamos ir más allá. Podamos abrir nuestras puertas de nuestras casas y podamos invitar a los hermanos a estar en nuestra casa unos momentos. ¿Cómo ven? Eso podría ser sano. Eso podría ser muy bueno para fortalecer esas relaciones como hijos de Dios. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, entonces usted podría saberlo orando, sirviendo en la iglesia y pidiéndole a los hermanos que le digan qué habilidad observa. Haga una lista de los pretextos que algunos hermanos siempre dan para no asistir a la iglesia. Piense cuáles son las razones. Y yo siempre ya cambié. Yo ya no digo pretextos para que no se escuche fuerte, no se escuche agresivo. Y digo, ¿cuál es la razón que tienen para no ir a la iglesia? ¿Qué razones tienen? Que al final son pretextos. Porque el domingo es el día del Señor, es el día que debemos reunirnos todos los hijos de Dios. Y más los miembros de la iglesia Benecer. ¿Cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van al templo? Y este es un hecho. Cuando alguien deja de reunirse, su vida espiritual está cayendo. Cuando alguien deja de reunirse de manera normal, está perdiendo la comunicación con el Señor. Está perdiendo
esa identidad que le caracteriza con Cristo. Cuando alguien no viene a la iglesia y empieza a dejar de reunirse en la iglesia, está perdiendo sus valores espirituales. Y entonces, aquí tenemos un problema. Porque la única razón por la que perdemos nuestra comunión con Cristo, ¿cuál es? El pecado. Cuando perdemos nuestra comunión con Cristo, es el pecado. Cuando dejamos de reunirnos, es porque le estamos abriendo la puerta a nuestro corazón que entre el pecado. Y entonces estamos en problemas. Y es ahí donde necesitamos el fortalecimiento de la iglesia para poder exhortar al hermano que no viene, ayudarlo en sus debilidades y decirle, hermano, vente, vamos a orar a Dios. Vente, puedes confiar en mí. Vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude para servirle y ser parte de la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias te damos por permitirnos dar una idea muy general de lo que es la iglesia. Ayúdanos a entender y a profundizar en este tema. Tú nos has puesto en esta iglesia para hacer alabanza de tu gloria. Ayúdanos a hacerlo realmente. Ayúdanos a que nuestra actividad en esta iglesia pueda ayudar a mi hermano a su crecimiento. Que mi actividad pueda ayudar a mi hermano a su desarrollo espiritual. Ayúdanos a poner en obra estas habilidades, estas actividades que nos has puesto como dones para que la iglesia crezca y vaya creciendo en el conocimiento de tu palabra. Y que la iglesia pueda llegar a una estatura de la plenitud, a esa estatura en donde tú has visto a la iglesia como la novia del Cordero, esa iglesia santa, sin mancha. Y así queremos ser parte de esa novia del Cordero, que tú te sientas orgulloso de tu iglesia que tú rescataste con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús.